No sé por qué tarda en conectarse, no creo que ya está más o menos como yo, la máquina. Bueno, les estaba diciendo, Alfonsín vuelve a hablar con los militares sublevados y soluciona la situación y le dice a la gente que estaba en la plaza, que era el domingo de Pascua además, entonces le dice a la gente que vuelvan a casa, que a festejar las Pascuas, algo así, y usa la frase la casa está en orden, ¿sí? Pero ahí por ahí lo dialógico se puede ver en que haya utilizado una frase tan de la vida cotidiana, ¿no? Yo la verdad es que no sé si hay algún otro tipo de referente para esa frase que no sea la cosa de la vida, o sea, bueno, la metáfora recontra reusada del país como casa, ¿no? Y bueno, y una frase de la vida cotidiana en la casa, tener la casa en orden, digamos, no lo veo más que por ahí. Por supuesto que después en la historia nuestra quedó y muchas veces se lo cita y se trae a nuestro discurso esa frase. eh, y ahí vemos entonces la cosa de la cadena, ¿no? De la forma en la que están vinculados los enunciados. Pero, y volviendo entonces, ¿sí? A esta idea de que cada enunciado responde o se vincula con enunciados anteriores, insisto, traigo estos casos por ahí que son bien como, bueno, polémicos, porque a mí me parece que son, no sé si son, me parece que son más interesantes de analizar, ¿sí? Eh, y lo que quiero decir con esto es, bueno, ¿a qué me refiero yo? Bueno, me refiero yo, ¿a qué se refiere Bakhtin cuando dice que el enunciado tiene un carácter dialógico? Sí, bueno, se refiere a esto, que de pronto aparece en una marcha un cartel que dice no vuelven más. Y eso, digamos, tiene por un lado la cosa espontánea de, bueno, hubo alguien al que se le ocurrió, hizo el cartel y fue a la marcha con eso, pero en realidad está hablando desde voces anteriores en la medida en que le está respondiendo a esas voces anteriores que decían volveremos, ¿no? Entonces eso genera, por supuesto que le da sentido. Si yo no tengo el cartel anterior o la frase, cosas que por ahí no están escritas en algún lugar en particular, ¿no? Sino que se saben, digamos, forman parte de nuestro acervo cultural, bueno, digamos, existen, ¿sí? Eh, frases o conceptos o principios que sabemos, que conocemos, ¿sí? Y de pronto aparece un enunciado que dialoga con eso, que discute con eso, que lo responde. Bueno, fíjense que además ahí, en este caso puntual, voy a compartir pantalla, además continúa el diálogo, porque después de las elecciones, cuando efectivamente volvió a ganar el peronismo, bueno, la compu está un poco lenta. Al día siguiente de las elecciones, cuando volvió a ganar el peronismo, aparecieron estos carteles, este cartel, ¿sí? Entonces, se dan cuenta cómo se va armando la cadena, ¿no? De un volveremos o volveré y seré millones, que históricamente fue adjudicado a Evita, ¿sí? A un no vuelven más, aún volvimos, ¿sí? Entonces, uno, insisto, puede decir, bueno, no son de ninguna manera frases aisladas, no son de ninguna manera oraciones aisladas, están formando una cadena de enunciados, ¿sí? Y lo que es más importante, ¿sí? Es que cada uno tiene sentido porque existe el anterior. Y esto es re importante para entender el concepto de dialogismo de Bakhtin y sobre todo para entender cómo nos comunicamos. Si no hubiera existido el volveré y seré billones o el volveremos del peronismo, no tendría sentido el no vuelven más. Porque por esa expresión de no queremos que este grupo de gente llegue de nuevo al poder se podría haber expresado de un montón de maneras distintas, pero se hizo de esa forma justamente porque está respondiendo al enunciado previo. Sin el enunciado previo no tiene sentido. Lo mismo ¿sí? Volvimos, tiene sentido en la medida en que existió el no vuelven más, ¿sí? Acá tengo, bueno, campaña de Macri, ¿sí?
bueno, en algún momento se va a abrir. Y acá pasa lo mismo. Uy, qué chiquito eso. Acá pasa la campaña de Macri yo me perdí en los años, las elecciones fueron en 2019, en 2015, ¿sí? El sí se puede. Bueno, acá también hay una respuesta a algo previo que yo en principio no puedo identificar como una frase, así como identificábamos en el caso del no vuelve más y volvimos, relacionado con el volveremos del peronismo. En este caso yo no puedo identificar una frase previa. Si ustedes sí la tienen o la conocen o la pueden identificar, se agradece el aporte. Yo no se me ocurre una frase concreta, pero sí, como decía antes, bueno, muchas veces los enunciados responden a conceptos, ideas, principios, cosas que circulan en la sociedad, aunque no estén plasmadas en una frase, ¿no? Este sí se puede. Surgió en un contexto político en Argentina en el que la gente básicamente lo que decía es que no se podía más, no se podía seguir de esa manera, no se puede, una situación, vamos a decir, de bastante desesperanza, ¿sí? Y entonces, frente a esa situación de desesperanza, el macrismo hace su campaña con la frase sí se puede que está respondiendo a algo, si no, ¿qué sentido tendría que una frase arrancara con un sí? ¿Sí? Sí se puede, está respondiendo a algo. Por ahí no es tan fácil identificar cuál es ese enunciado previo. En este caso yo creo que es un conjunto de enunciados. Y la respuesta, la manera de continuar ese enunciado es con este sí se puede. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. A ver, que había quedado algo ahí en el chat. Si se relaciona con los símbolos de Peirce, ¿no? ¿Por qué se relacionaría con los símbolos de Peirce? No entiendo la pregunta, Ignacio. O sea, no entiendo la relación que podría existir con los símbolos de Peirce. Ah, bueno, sí, en ese sentido sí. Sí, pero así, no más que en eso, ¿no? Sí, que necesitas el contexto para... Sí, 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 pero no más que eso. Sí, bien. Bueno, otro ejemplo. Bueno, estos ejemplos los traigo ahora y los vamos a retomar en un ratito. Bueno, quizás cuando se corte voy a reiniciar la compu, chicos, porque no sé por qué estoy tardando tanto. No debería tardar tanto. Bueno, del no es no aparece este hashtag, mirá cómo nos ponemos, ¿sí? Y esto también está funcionando de una manera dialógica con un enunciado previo. ¿Cuál es ese enunciado previo? Tiene relación a una frase que dijo D'Artés, puede Ujú. ser, profe, Bueno, fue que le decía a tomada... la chica. Sí. Sí, sí, perdón, continúa, Mirla. Sí, es una frase que le dijo, que ella contó, que él le dijo en ese momento cuando abusaba. Mirá Sí. cómo me pones. Eso fue lo que le dijo y de ahí quedó. Bien, entonces está bien, está tomado de ahí, está tomado del relato de una mujer que fue, en principio, no sé qué pasó en la justicia con ese caso, en principio fue abusada sexualmente por su abusador, ¿sí? La frase, mira cómo me pones, fíjense cómo aparece de nuevo esta cuestión, por ahí si estiramos un poquito lo que planteaba Voloshinov, lo podemos aplicar también a esto, ¿no? Cómo se apropian de la frase, ¿no? Desde el feminismo se apropian de la frase, mira cómo nos ponemos.
¿sí? O sea, ante el mirá cómo me pones, mirá cómo nos ponemos. También está. Y por supuesto que cada una de estas, no lo dije con los anteriores, pero sí aplica y aplica con esto también, ¿no? Bueno, primero el diálogo en el que está con otros enunciados con los que puede discutir o estar de acuerdo contemporáneos y la respuesta que pretende generar. Cada una de estas cosas pretende generar algo, ¿no? El volveremos, el no vuelven más, el volvimos, y de hecho generan. O sea, imagínense, cuando después de las elecciones del año pasado apareció la ciudad, bueno, la ciudad, digo yo porque estoy en Buenos Aires, no sé si en otros lugares, me imagino que sí, o no, no sé, habrá aparecido el cartel de volvimos, habrá habido gente que saltó de la alegría, se habrá matado de risa, habrá habido gente que habrá querido tirarle tomatazos al cartel, ¿no? O sea, realmente vemos como un enunciado funciona como enunciado. La palabra, porque puede ser una palabra, si esta vez volvimos, en un cuento, en una novela, en otro contexto, uno ve la palabra volvimos y no te dice nada. Después de las elecciones, un cartel que decía volvimos, realmente está para generar algo. Bueno, lo mismo acá, ¿no? Mirá cómo nos ponemos, está para generar algo, para generar conciencia, para generar apoyo, lo que ustedes crean que esta frase puede generar. Y fíjense cómo aparece muy parecido en cuanto a la manera en la que está formulada acá, en esta otra imagen de campaña. Bueno. Bastante pequeñita también. Bueno, no abrir más. También de la campaña Ni Una Menos. Yo sí te creo. Bueno, mira cómo nos ponemos. Yo sí te creo. Fíjense que aparece de nuevo el sí. ¿Cómo analizarían ese sí? Yo sí te creo. ¿Cómo analizarían ese sí? Para que exista un sí te creo, tiene que haber un no te creo antes. O algo que haya indicado eso, pero la verdad no tengo idea qué se... no sé. Ahora no estaba cargando, gracias, ahora sí. Ahora sí. Justamente porque no se cree a las víctimas de abuso. Justamente por eso. Ajá, totalmente, totalmente. Sí viene por ahí, digamos, esto no es que estamos haciendo un análisis a ver si con esto acertamos. Tiene que ver, tiene absolutamente que ver con eso. Y fíjense lo interesante del movimiento que se genera, porque yo no sé si vamos a encontrar en algún lugar escrito, un enunciado escrito en el que podamos ver, así como tenemos en este cartel, alguien diciendo a una mujer que fue abusada, no te creo, ¿sí? Sin embargo, hay una creencia social, lo sabemos porque sucede, no sé si lo vamos a encontrar escrito en una frase, pero sabemos que sucede, que en la mayoría de los casos a las mujeres abusadas no se les creía, por ahí podríamos decir, afortunadamente creo que lo podríamos empezar a pensar en pasado, un poquito aunque sea, porque creo que sigue pasando, pero en menor medida. ¿Sí? Entonces, se sabe que a la mujer que ha sido abusada en general no se le cree. Entonces aparece también como imagen de una campaña el yo sí te creo. ¿Sí? De nuevo, digamos, refutando o discutiendo con enunciados anteriores. Enunciados que, insisto, pueden estar plasmados en una hoja, en un papel, en un cartel, en un libro, o no. O pueden ser enunciados que circulan en una determinada sociedad. ¿Sí? Y viene y como en este caso tenemos sí un enunciado en el que aparece en carteles, que forma parte de una campaña, a discutir con esa creencia colectiva que por ahí no está plasmada en ningún lugar en particular y está en la cabeza de todos. ¿Sí? Bien. Quería entonces compartir estas imágenes con ustedes para que vean a qué nos referimos cuando hablamos de a qué se refiere Bakhtin cuando habla del carácter dialógico, ¿no? Bueno, por supuesto que esto después va a generar
va a generar algo, no es lo mismo, y fíjense, estamos hablando de dos situaciones sociales bastante importantes, todo lo que está pasando en este momento con el feminismo y básicamente con el tema de la violencia de género, y en el ámbito político son como mundos bastante fuertes y cosas bastante importantes. Bueno, esto genera cambios, ¿no? Los que sean, como sean, pero algo genera. Este tipo de enunciados no pasan sin dejar una marca. Y por supuesto que seguramente van a ser retomados en enunciados posteriores. Bien. Bueno, esto entonces, poco para cerrar, Bakhtin. Sobre Bakhtin también habíamos dicho, bueno, que existen distintos tipos de géneros, como son tantos, él dice no tiene mucho sentido hacer un listado, pero sí los vamos a clasificar en primarios y secundarios, da las características de los primarios, da las características de los secundarios, plantea que muchas veces los secundarios absorben a los primarios, ¿sí? Y la diferenciación entre enunciado y oración que comentábamos antes. Eso es más o menos lo que plantea Bakhtin. ¿Alguien quiere preguntar algo más sobre Bakhtin? Bueno, entonces, otro de los puntos sobre los que trabajamos en la clase pasada, que ya venía del anterior, de la clase asincrónica, son estos conceptos de enunciación, además del concepto de enunciado, el concepto de enunciación. Aparecía definida la enunciación, y acá ya nos metemos en los textos de Benveniste, ¿sí? Estos que justamente en la clase asincrónica yo les había dicho que tenían que leer, de la subjetividad en el lenguaje y el aparato formal de la enunciación. Aparece el concepto de enunciación y aparece esto que te resultó un poco confuso, creo, Mirla, que vos habías comentado en la clase pasada, esto del yo, el diálogo, el sujeto, ¿no? Bien. Ah, sí, hasta cuando lo leí en un momento como que me causó gracia, ¿no? Esta cuestión de juego de palabras que iba, Sí. venía, pero sí, sí se entiende, digamos. Yo lo Bien. entendí cómo funciona. Bueno, vamos a seguir ahora por ese lado para ver, o sea, qué otras herramientas de análisis nos dan desde la lingüística de la enunciación para analizar el enunciado. Pero antes, y siguiendo, ¿no?, con lo que veníamos comentando en la clase pasada, esta idea de que la subjetividad, dice Benveniste, es la presencia del sujeto en el discurso. Y esta idea también de que la categoría de persona es una categoría lingüística. Yo no pregunté, me parece en la clase pasada no les pregunté si saben a qué me refiero cuando digo que la categoría de persona es una categoría lingüística. ¿Saben qué estoy diciendo, qué estoy queriendo decir cuando digo que la categoría de persona es una categoría lingüística? ¿Cuáles son las personas gramaticales? Esto es re importante para lo que viene a continuación. Cuando yo digo personas gramaticales, ¿a qué me refiero? Al yo, al tú que se genera en el discurso. Ajá, bien. Entonces, la categoría de personas, las personas gramaticales son esas personas que conocemos como primera, segunda y tercera. La primera persona al singular es el yo, la segunda persona al singular es el vos o el tú, nosotros acá en nuestra variedad replatense usamos el vos, y la tercera persona el ella, ellas, ellos, ellas, ¿no? Ahora sí queremos incorporar la formación inclusivas. El plural, la segunda del, me perdí, la segunda del plural ustedes, ¿sí? Y el plural de la primera, nosotros, nosotras, nosotres, si queremos incorporar el inclusivo. Sí, cuando hablamos de categoría de persona, estamos hablando de esas personas. Y las vamos a necesitar para hacer los análisis que vamos a hacer a continuación. Y lo que plantea Benveniste es esto. Bueno, a ver, o sea, la subjetividad es la presencia del sujeto en el lenguaje, pero además de eso, pensemos que la categoría de persona es una categoría lingüística. El yo, que hace que una persona se pueda presentar y decir yo soy,
ese yo es una categoría lingüística. Y de ahí que él va a plantear, Benveniste va a plantear entonces que el lenguaje no es una herramienta de la comunicación. Ahí también aparece como una cosa al principio que puede resultar un poco confusa, porque él dice, muchos han creído durante mucho tiempo que el lenguaje es una herramienta de comunicación y medio que queda ahí y después lo refuta un poco más tarde, pero ojo, no caigan en esa trampa, porque realmente él cree, Benveniste cree que el lenguaje no es una herramienta de comunicación. Y plantea que no es una herramienta de comunicación, sobre todo por lo de herramienta. Plantea, las herramientas son exteriores al individuo, ¿sí? La herramienta es algo que el sujeto en todo caso inventó, ¿sí? Y lo usa para hacer algo, pero está fuera de su cuerpo, no es parte de su cuerpo, ¿sí? En cambio, dice, el lenguaje no es algo ni inventado ni exterior al ser humano. El lenguaje es inherente al ser humano. De hecho, el ser humano es ser humano porque tiene lenguaje, dice Benveniste. Entonces, de ninguna manera considera que el lenguaje sea una herramienta. Si es para comunicación o no para la comunicación, digamos, no es eso lo que está discutiendo en ese punto. Lo que está discutiendo es el carácter de herramienta. Y dice que no, que el lenguaje entonces no es una herramienta, porque es algo inherente al ser humano. Esta cosa de no poder separar la categoría, el sujeto, lo que es el sujeto del lenguaje. Y entonces aparece esta idea de, bueno, el lenguaje, el enunciado producido por un sujeto, ¿sí? Ese sujeto va a utilizar formas que son de la lengua veníamos diciendo de antes que une de manera más o menos estable significados y significantes, habíamos visto que vienen otros después, de hecho el mismo Benveniste dice, bueno, a veces sí, a veces no, y concretamente Benveniste se da cuenta de que hay un montón de formas de la lengua, no un montón, algunas formas de la lengua que si bien unen un significado y un significante, también para que se le pueda terminar de dar el sentido necesitamos saber el contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la palabra yo. ¿Sí? El signo yo, ¿qué es? Bueno, hay el significante, ese sonido yo va a estar unido a un concepto y ese concepto es primera persona del singular. Ahora, ¿quién es la primera persona del singular? Porque cuando yo digo mesa, ¿sí? Mesa tiene un concepto que es un mueble de 4 patas con una tabla que sirve para apoyar cosas. Más o menos todos compartimos esa relación entre ese concepto, mueble, 4 patas, tabla para apoyar cosas, y el significante, el sonido mesa, más o menos ahí todos lo compartimos y lo usamos de la misma manera en cualquier contexto, ¿sí? Cuando yo digo los apuntes están arriba de la mesa, o alguno de ustedes dice apoyé el mate arriba de la mesa, o alguien dice la semana que viene me voy a comprar una mesa porque la que tengo está vieja, ¿sí? En todos los casos, mesa mantiene esa relación estable entre significado y significante, ¿sí? Ahora, cuando yo digo, tengo los apuntes arriba de la mesa, yo tengo los apuntes arriba de la mesa, ¿quién es yo? ¿Quién es ese tengo? ¿Quién es la primera persona? El que está hablando. Bien, y cuando vos, Romina, decís, yo puse el mate arriba de la mesa, ese yo no va a ser Sabrina, va a ser Romina. Y si Mirla dice, la semana que viene me voy a comprar una mesa, la semana que viene me voy a comprar, ese me tiene un sujeto yo, ese voy tiene un sujeto yo, y ya no sería ni Romina ni Sabrina, sino que sería Mirla, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa con esto de la estabilidad de la relación entre significado y significante? Acá hay algo que está sucediendo. Bueno, lo que plantea entonces Benveniste es que cada vez que alguien toma la palabra, se apropia de un yo, esa primera persona en singular, también podría ser primera persona en plural, y que ese yo va a coincidir con el sujeto de la enunciación, es decir, con quien enuncia, y a partir de ahí se va a generar todo un sistema de referencias. ¿Sí? A partir de ahí se va a generar todo un sistema de referencias que van a tomar como centro, como eje, como punto de referencia justamente al yo que enuncia. Un yo que enuncia que va a estar en permanente diálogo con un vos que por supuesto que también va a ir cambiando, porque yo cuando hablo, acá empieza como una especie de, van a ver la ensalada que nos hacemos con esto,
yo hablo con Romina, le digo vos, recién preguntaste, ese vos va a ser Romina, pero si le digo a Mirla, vos recién dijiste no sé qué cosa, ese vos ya no va a ser Romina, va a ser Mirla, ¿sí? Entonces, ese yo que toma la palabra, que va a coincidir con el sujeto de la enunciación, va a seleccionar una segunda persona, un vos, que también vamos a saber quién es solamente en la medida en que conozcamos esa situación de enunciación. Y dice, venís, ¿qué es una situación de enunciación? Un yo hablando con un vos acerca de un él, ella, ellos, ellas, ellas. ¿Sí? Es decir, hay una primera persona con una segunda persona hablando de una tercera persona. Cuando decimos hablando de una tercera persona, decimos hablando de algo del mundo, algo que está, hablando de algo, aquello a lo que estemos haciendo referencia. No quiere decir que hablemos de una persona en específico, sino que hay una primera y una segunda persona hablando de algo. Ese algo puede ser una persona efectivamente o puede ser cualquier cosa, la teoría cuántica, o sea, no, es aquello del mundo acerca de lo que hablamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, tomamos, tengo que compartir. Bien, si tomamos este enunciado, mira cómo nos ponemos, ¿sí? Acá hay un montón de información que solo podemos decodificar, solo podemos entender en la medida en que podamos reponer cuál es el contexto en el que esto fue enunciado, ¿sí? Acá hay por lo menos dos elementos de persona, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que aparecen, de personas gramaticales, personas del discurso, que aparecen en esta frase? Mirá cómo nos ponemos. Esto ya estoy entrando en material de análisis del parcial, ¿sí? Esto es un tipo de análisis que vamos a tener que hacer en el parcial. Entonces, cuando yo digo la frase, mirá cómo nos ponemos, ¿sí? Hay dos personas en este enunciado. ¿Cuáles son las dos personas que aparecen? Personas gramaticales, arranquemos por ahí. Primera persona del plural, nosotros. Primera persona del plural, nosotros. ¿En qué elementos los ves? ¿En qué elementos, en qué palabras lo ves? Nos, como Claro. En el Y la nos, mira conjugación cómo del verbo. nos, y en la conjugación del verbo. Entonces, fíjense ya que cuando hablamos de estas palabras que se llaman deícticos, a este tipo de palabras es a los que vamos a llamar deícticos. Cuando hablemos de deícticos de persona, vamos a ver que pueden aparecer en pronombres, ¿sí? Por ejemplo, nos, nosotros, nosotras, nosotros, nos. Y también pueden aparecer en la conjugación verbal, porque en castellano el verbo lleva información de persona. No es lo mismo ponernos, no es lo mismo ponemos que ponen, que pongo, que pones, ¿sí? Ponemos está marcando que es primera persona del plural. ¿Y qué otra persona aparece? Y se está refiriendo a un tercero, o sea, mira cómo nos ponemos, ese mirá está haciendo de que alguien tiene que estar del otro lado mirándolas. Bueno, No referencia a eso. ojo, Romina, tercera. No, en realidad, claro, te pasa a ser una segunda persona, porque es un Claro, vos, mira cómo nos ponemos. Ignacio, ojo, sí, segunda persona del singular, mirá, ¿sí? Mirá vos cómo nos ponemos, ¿sí? Entonces, si bien esto arrancó muy ligado a una escena muy concreta de abuso, ¿sí? Después pasa a formar parte de una campaña, y entonces, en el contexto en el que nosotros conocemos que circula esta frase, ¿sí? Sí, el mirá es segunda persona. En el contexto en el que circula esta frase, ¿quién es ese nosotros del nos ponemos? ¿Quién es? En líneas generales, ¿no? O sea, no estamos hablando de nombre. nosotras, ¿Nosotras quiénes? las mujeres. Bueno, nosotras las mujeres. Acá, bien. ¿Y el mirá quién es? ¿Esa segunda persona quién es? Vos, varón. Bien.
Y les hago una pregunta. ¿Por qué les parece que el nos ponemos está en plural y el mirá está en singular? Plural porque está hablando de nosotras las mujeres, y porque en realidad pareciera ser, bueno, quizás por dónde está sacada la frase, que se sacó de D'Artés, de Juan D'Artés, Bueno, pienso justamente yo, pero justamente la en sí le está original, hablando al hombre en particular. al hombre en particular, que es uno solo, no le está hablando a D'Artés. No, No le a está todos. hablando, y entonces, ¿por qué encima? Ahí ya no, ya nos estamos metiendo en el esto es análisis del discurso, ¿sí? Qué Porque bueno, interesante. nosotros acá llegamos a este punto, o sea, esta frase ya la recontra conocemos, la sabemos de memoria, ¿sí? Pero bueno, sabemos que si existió esa frase original, mirá cómo me pones, fue un diálogo entre, bueno, ponele que un diálogo. Fue una frase de una persona individual a otra, de una persona sí singular a otra persona singular. Y sin embargo, cuando aparece retomado este enunciado, aparece como, mirá cómo nos ponemos. Entonces, claro, somos las mujeres. Y entonces, ¿por qué la diferencia entre el singular y entre el plural de las mujeres y el singular? Ahí dice Ignacio, le habla al macho. Bueno, sí, evidentemente hay una denuncia, ¿no? En esta frase. Claramente hay una denuncia, pero yo digo al macho, de nuevo, al macho, al hombre, en realidad es como cuando decimos, no sé, el hombre es un sujeto en permanente conflicto, no estamos hablando de un hombre solo, estamos hablando de todos los hombres, de muchos hombres, ¿no? Y mujeres. No le habla, profe, a todos, pero a su vez a cada uno. Bueno, por Ser. ahí viene, podría venir un poquito más por ahí, ¿sí? Viene por el lado de que es mucho, recién dije, bueno, lo que tenemos acá es una acusación, es una denuncia, es una acusación. Entonces es mucho más fuerte acusar personalmente a una persona que si los acuso a todos juntos, ¿sí? Imagínense, voy a hacer un ejemplo, voy a dar un ejemplo muy tonto y muy escolar. No es lo mismo si estamos en la escuela y la maestra reta a todos los alumnos porque se portaron mal que si reta a uno solo. ¿Sí? O sea, el reto compartido, la denuncia compartida es mucho más fácil. Uy, resulta que nos denuncian a todos los hombres. ¿Sí? Y en ese todos los hombres, estoy hablando de esta manera porque estamos trabajando con este ejemplo, ¿no? En ese todos los hombres, todos pueden decir en realidad está hablando el que está al lado. Para que le quepa. Claro, no, yo no, porque le está hablando, bueno, y en realidad podemos relacionarlo, todo esto desde el análisis, por supuesto, ¿no? Después el contenido, cada uno es bien distinto, es el mismo. Uy, ¿qué pasó? Ay, lo estoy controlando muy bien. Quédate en casa, ¿sí? Quédate en casa. Es el mismo mecanismo, quédate en casa. Resulta que el gobierno del país, de la presidencia de la nación, le está hablando a una persona cuando empezó el tema del coronavirus. No, a todos. Evidentemente no. Pero a cada uno en particular. Bueno, vamos a... ¿Qué pasó? Ahí va. Bien. Nos está hablando a todos, ¿sí? Pero lo que les decía recién, cuando nos dicen quédense en sus casas, ¿sí? En ese plural siempre está la posibilidad de que uno piense que no, le están hablando al de al lado en realidad, a mí no. Cuando te dicen quédate en casa te estoy hablando a vos. Después nos podemos hacer los desentendidos, ¿no? Pero cuando te estoy diciendo quédate en casa te estoy hablando a vos, no mires por otro lado, te estoy hablando a vos, ¿sí? Bueno, lo mismo entonces con el mirá cómo nos ponemos. Mirá cómo nos ponemos podría haber sido mirá cómo me pones, ¿sí? Y ahí se pierde la fuerza de lo colectivo, porque justamente una de las cosas más importantes por ahí
del movimiento feminista en esta época, porque el feminismo no nació hace 15 días, digamos, y la lucha, y como la lucha por la legalización del aborto, todas estas cuestiones llevan décadas, ¿no? La diferencia es que ahora se han popularizado, ¿sí? Tienen mucha más fuerza porque hay mucha más gente militando. Entonces la fuerza está en lo colectivo, por eso entonces el plural, porque en realidad ¿por qué no? Podría haber sido también singular. O sea, es como me recontraenojo yo cuando alguien me entere de un abuso, podría haber sido en singular también, y sin embargo, mirá cómo nos ponemos porque somos un montón las que estamos de este lado. Y el mirá cómo te pones, mirá en la segunda persona del singular, que podría haber sido plural también, está singularizado, no porque le esté hablando de Artés, y ojo con eso porque esto es re importante, no es porque se le esté hablando a un individuo en particular. Un poco como decía Mirlantes, en realidad a todos y a cada uno, no te escondas en la mayoría, no pienses que le estoy hablando al de al lado, esto es para vos, quien sea que seas ese vos, ¿sí? Bueno, cuando la clase pasada veíamos esta diferencia entre enunciación y enunciado, decíamos, la enunciación es un proceso, ¿sí? Este proceso en el cual el enunciador, ¿sí? El sujeto que va a producir un enunciado, va a su cajita del aparato de la lengua a buscar las formas que va a utilizar para producir su enunciado, ¿sí? Y decíamos, bueno, ¿qué formas usa? ¿Qué pasa en ese momento? No lo podemos saber, porque es un acto, es un momento, este momento de la enunciación, este momento en el que yo elijo. Lo que hicimos recién es analizar un poco esas elecciones. ¿Por qué ponemos y no pongo? ¿Por qué mirá y no miren? ¿Sí? Son elecciones, porque en la cajita de las formas de la lengua tenemos, en vez de mirar, o sea, tenemos además de mirar, estoy haciendo referencia al ejemplo que veíamos recién, mirá cómo nos ponemos, ¿no? En la cajita de elementos de la lengua yo tengo mirá y tengo miren. Y en la cajita de elementos de la lengua tengo nos y me. Y tengo ponemos y pongo. Y entonces, al momento de enunciar, yo elegí esto y lo plasmé en una frase. ¿Sí? Ahora, lo que dice la lingüística de la enunciación es, no tenemos acceso a ver qué pasa en ese momento. A lo único que tenemos acceso es al producto, que es al enunciado. Entonces, en el enunciado, sí vamos a ver el reflejo, las huellas de lo que fue la enunciación, que es un acto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora, desde la perspectiva del análisis de la enunciación, es analizar enunciados para entender qué pasó en ese proceso de enunciación. ¿Sí? Y para analizar enunciados y entender qué pasó en ese proceso de enunciación, vamos a trabajar sobre todo con 3 elementos. ¿Sí? Estos 3 elementos son los deícticos, los subjetivemas y, si llegamos, las modalidades. Entonces, corto y, pues se me va a cortar, sino corto y me vuelvo a conectar, ¿sí?